En este video vamos a presentar la exposición sobre lo que se ha venido a llamar la escuela del neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo se desarrolla a nivel jurídico general durante la segunda mitad del siglo XX y el neoconstitucionalismo económico es el que aparece fundamentalmente en las últimas 2 décadas del siglo XX. El neoconstitucionalismo jurídico se basa en el supuesto de que la democracia constitucional exige una lectura de la realidad y del derecho en la que debe entenderse que la relación entre el derecho y la moral, entre el derecho y la vida política, la vida social, no puede separarse en compartimentos estancos y que hay que realizar una lectura del derecho a partir de la moral o de valores políticos que no están precisamente consignados como reglas positivas en el derecho. A diferencia del constitucionalismo, la doctrina del neoconstitucionalismo se formula como una teoría del derecho. Por lo tanto, se ve la relación que existe entre el derecho y la moral. Esta doctrina eh, afirma que todo el derecho debe comprenderse desde el paradigma de la constitucionalidad de sus reglas y de sus preceptos. El neoconstitucionalismo asume que la Constitución no tiene una naturaleza meramente descriptiva, sino que tiene una fuerza axiológica, es decir, que debe abandonarse la lucha que se realizaba dentro del constitucionalismo clásico, según la cual la prioridad del derecho constitucional era enfocarse en la afirmación de la soberanía popular y la división de poderes como una garantía en contra de los absolutismos y de todo tipo de concentración de poder. En ese contexto, se entiende que el derecho es más que el texto de las normas que aprueba el Estado. El neoconstitucionalismo, a diferencia del constitucionalismo, la formula como teoría del derecho según la cual todo el derecho debe comprenderse desde el paradigma de la constitucionalidad, de las reglas y de los preceptos. Ese es el principio central del neoconstitucionalismo. Si el constitucionalismo es la doctrina de la limitación jurídica del poder para garantizar las libertades, el neoconstitucionalismo afirma que para que rija la democracia constitucional, el juez se convierta en un agente del cambio constitucional a través de la interpretación moral, es decir, suprapositiva de la Constitución. Por lo tanto, el criterio o juicio del juez es el que decide qué actos son los correctos o los incorrectos dentro de una sociedad política. Por lo tanto, el neoconstitucionalismo, al realizar esta afirmación, deja de lado la pretensión que tenía el constitucionalismo para evitar la tiranía de las mayorías dentro de una democracia, pero genera un riesgo adicional que es el riesgo de la tiranía de los jueces, que son los que van a realizar la interpretación de cualquier norma y de cualquier acto a partir de los valores morales contenidos en el texto constitucional. Por eso es que el neoconstitucionalismo plantea la utilidad de la Constitución para fines mucho más amplios que el solo enmarcamiento de la forma de gobierno, de la separación de los poderes y de las relaciones que tienen los poderes dentro del Estado. El neoconstitucionalismo comprende que la Constitución es un instrumento para garantizar el funcionamiento efectivo de la democracia, pero bajo un diferente tipo de Estado, que ya no es el Estado de derecho, sino es el Estado constitucional de derecho, tal como lo va a definir el juez constitucional.
El neoconstitucionalismo, por lo tanto, tiene como objetivo prioritario de la Constitución la protección de las libertades de las personas y en segundo lugar, solo en segundo lugar, la limitación en el ejercicio del poder. Lo prioritario para el neoconstitucionalismo es la afirmación de un modelo de Estado en el que el principal objetivo es la protección de los derechos y de las libertades de las personas. Para afirmar el papel de la Constitución, el neoconstitucionalismo enfatiza en los principios sobre las reglas y en la ponderación sobre la subsunción. En el Estado de Derecho se señalaba que los comportamientos deben sujetarse a la interpretación de las reglas y que la conducta de las personas tenía que estar prevista en una regla. En el neoconstitucionalismo se asume que los textos o documentos normativos contienen principios que son los que consigna la Constitución, a partir de los cuales debe definirse si las leyes, si las conductas, si los actos, si las manifestaciones de las personas coinciden o no con estos principios, con estas bases, con estos valores del ordenamiento normativo del país. Por lo tanto, si el énfasis no es en los textos de las reglas, sino en los principios contenidos en la Constitución, a partir de lo cual debe realizarse la interpretación de toda norma, de toda regla, de toda ley, el método para interpretar las conductas, para interpretar las normas, ya no será el de la subsunción, es decir, determinar si es que de acuerdo a los supuestos que contiene una norma, la conducta calza o no calza con lo que señala la norma, sino a través del principio de la ponderación, es decir, se verá en qué medida a través de un suceso, un acontecimiento, un acto o una norma determinada, se afecta un principio o se afecta otro principio y a partir de la correlación, la comprobación del choque entre principios se tendrá que determinar cómo se pondera entre uno y otro a partir del criterio del juez para afirmar en qué medida es posible resolver el conflicto o la oposición que hubiera entre un principio y otro principio a nivel aparente, por lo menos. En el neoconstitucionalismo se plantea como una teoría del derecho que corresponde mejor que el positivismo o que el justnaturalismo a la pregunta sobre la finalidad, los usos y la naturaleza del derecho en la sociedad. Uno de los autores que trabaja esta teoría del neoconstitucionalismo es Paolo Comanducci. Para este autor, el neoconstitucionalismo tiene tres vertientes. Puede haber un neoconstitucionalismo teórico, uno ideológico u otro metodológico. Entonces, podemos señalar que, de acuerdo a las propuestas de Comanducci, el neoconstitucionalismo es teórico cuando el documento constitucional contiene una estructura normativa que obedece a un modelo axiológico, según el cual el juez constitucional debe interpretar las normas infraconstitucionales. Entonces, el neoconstitucionalismo teórico consiste en la concepción de la Constitución como una estructura de carácter axiológico, no como una estructura que simplemente describe las normas. El texto constitucional contiene valores, contiene principios que forman parte de un sistema axiológico. El juez es el que debe utilizar este sistema axiológico, estos valores principalmente morales o políticos, para interpretar las normas infraconstitucionales. Según Comanducci, en esta posición se encuentran los profesores tanto Ferraioli como Zagrebelsky. La segunda escuela de neoconstitucionalismo es la del neoconstitucionalismo ideológico. Para el neoconstitucionalismo ideológico, la prioridad se centra en la garantía de los derechos fundamentales antes que en las limitaciones al poder estatal. Como ya hemos visto, para el neoconstitucionalismo es más importante el énfasis de los derechos fundamentales
que el principio de limitación del poder por la Constitución. Se afirma y se propugna la expansión, más bien, de la naturaleza del Estado constitucional de derecho. La concepción axiológica de la Constitución genera una exigencia moral de respetar la Constitución y las leyes que en ella se sustentan. Entonces vemos que hay tres pilares en el neoconstitucionalismo ideológico. Uno es el énfasis en los derechos fundamentales. En segundo lugar, la necesidad de expandir el concepto y la naturaleza de Estado constitucional de derecho frente al antiguo concepto de Estado de Derecho. Y en tercer lugar, la naturaleza moral de esta concepción constitucional, según la cual los derechos fundamentales deben desarrollarse por el Estado constitucional de derecho, cuya afirmación y consolidación está a cargo de los jueces. Y la tercera vertiente del neoconstitucionalismo es el neoconstitucionalismo metodológico. El énfasis en esta escuela es en la conexión entre los principios constitucionales y los derechos fundamentales que constituyen un puente entre el derecho y la moral. Cuando se identifican los principios constitucionales y los derechos fundamentales, se entiende que hay una justificación lógica entre uno y otro. Por eso es que la interpretación de las conductas se va a basar en la fusión que hay entre los principios constitucionales y la afirmación de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales deben ser interpretados como parte de los principios constitucionales y de esta manera la mayor jerarquía, la prioridad que tiene en la interpretación de la Constitución hará que la visión que se tenga sobre la validez de las normas y sobre la conducta de las personas en una sociedad determinada, esto hará que se justifique la interpretación moral del derecho cuando se aplica en la sociedad. Tenemos, además del neoconstitucionalismo jurídico, el neoconstitucionalismo económico. Como se ha referido previamente, esta es una escuela que aparece en las últimas 2 décadas del siglo XX, aproximadamente alrededor del año 1980, con la caída del muro de Berlín, el derribamiento del imperio soviético. A partir de esa fecha comienza a desarrollarse la lógica del capitalismo global. Entonces, el neoconstitucionalismo sirve para designar este esfuerzo de afirmación de las reglas del llamado nuevo orden global, luego de la conclusión de la Guerra Fría entre las vertientes políticas de la democracia frente al totalitarismo y del capitalismo frente al comunismo. El éxito del modelo occidental de la democracia y del capitalismo genera que se establezca un nuevo orden global. El impulso más fuerte a favor del neoconstitucionalismo económico ocurre luego de la crisis financiera del año 2007-2008, que, como se recordará, tuvo que ver con la burbuja de carácter inmobiliario, en particular en los Estados Unidos. El propósito del neoconstitucionalismo económico es definir los términos de un tipo de supremacía global basada en la libertad de mercado del capitalismo mediante el viraje de los ejes nacionales y regionales a un nivel global en un nuevo marco constitucional. Un nuevo marco constitucional que debía impregnar todas las normas y todos los regímenes políticos en el planeta para tratar de enfatizar en las garantías que este nuevo orden había generado luego de la conclusión de la Guerra Fría. El nuevo orden global pretende, por lo tanto, la creación de reglas de orden constitucional en los diferentes países que limiten el poder del Poder Ejecutivo y del Congreso para estabilizar un contexto en el que pueda desarrollarse el capital financiero y empresarial y el neoliberalismo como ideología sustancial de ese nuevo orden. Como vemos, esta es la relación entre las normas de la Constitución Económica